buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Piedad. Minutos pasan de las 21 horas y estamos en vivo en la pantalla de TV para todo el país y a través de YouTube para todo el mundo. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Semana especial, ¿no? ¿Cómo la llamas vos? ¿Semana Santa, de la Vuelta, criolla? Me enloquece la semana turismo. de la Vuelta, pero no, le digo Semana de Turismo. Sí, Semana de Turismo. Bueno, sí, no tengo mucha, no hay mucha religiosidad. No hay mucha en mi religiosidad, familia. está bien. Semana de Turismo, la cual nos agarra trabajando, pero hablando de un balneario. Sí, nos agarra trabajando, hablando de balneario. El balneario más al este de Canelones. Balneario más al este de Canelones, ya sé cuál es. Jauregui Berry. Jauregui Berry. Exactamente, porque hoy no vamos a entrar allí con... El título sería Ocupaciones VIP. Ocupaciones VIP, ¿a qué se refiere más o menos? Y bueno, imagínate que no es gente que ocupa por necesidad, sino gente que está ocupando terrenos privados y hace negocios inmobiliarios con ellos. Voy a hacer una pregunta muy ingenua, ¿pero no es ilegal eso? Sí, es... Lo que pasa es que ahí, bueno, viste que en el derecho hay dos bibliotecas o varias, ya lo vimos con el caso. Ya lo vimos con el caso Ojeda, la Constitución, viste que hay más de una interpretación. Depende de quién lo interprete. Exacto. Y acá lo que se está vendiendo mucho son lo que se llaman derechos sucesorios, donde también los vecinos denuncian que hay complicidad de la Intendencia de Canelones, de la Fiscalía, de la Policía, porque han hecho denuncias en todos lados y hasta el momento no han encontrado eco. Bueno, de eso va el informe que va a ir en este primer bloque, pero también vamos a tener el gusto de recibir al senador de la República, Gustavo González. Vamos a estar hablando de un hombre muy vinculado a la vivienda. Exacto. Y vamos a estar hablando de algo que él puso sobre la mesa y que generó muchísima repercusión en los medios, en redes sociales, que es esto de los monoambientes. El senador monoambiente le pusieron. No, pero él creo que no vive en un monoambiente, espero que no. Porque una cooperativa. Vivir en un monoambiente. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de esta posible regulación de los alquileres. Vamos a estar hablando de una cantidad de cosas, eso va a ser en el segundo bloque. Y al final, como siempre, vamos a estar con nuestro panel. Hoy va a estar Javier Máximo Boñi y Maxi Pérez, la voz del pueblo, charlando con nosotros de, bueno, muchos temas de esta semana también. Muchos temas de esta semana y además seguramente hablemos de algunas cuestiones que tienen que ver con multas. ¿Multas? Sí, ¿Te multaron? No, a mí no. Y van a estar los de más sí y los de menos también. Los de Eso más va a sí y ser los de menos. sobre el final del programa, por suerte. Señoras y señores, así arranca el Sin Piedad de hoy. Jauregui Berry, el balneario más al este de Canelones y reconocido mundialmente por tener la primera escuela sustentable de América Latina, enfrenta hoy ocupaciones VIP, terrenos que son ocupados ilegalmente, denuncias de vecinos que son encajonadas por la Intendencia de Canelones, por la Fiscalía y por Medio Ambiente. Hoy, en Sin Piedad, ocupaciones VIP. Nosotros le llamamos, y creo que la Intendencia también le llamaron alguna vez, los ocupas VIP. Gente que tiene su determinado poder adquisitivo, que encuentra esa modalidad de ocupar y bueno, porque bien sabemos que hay mucha gente que ocupa por necesidad y eso es así en todos lados y nadie se va a oponer si alguien que no tiene dónde vivir pues, pueda tener un lugar. Pero acá lo que pasa es otra cosa, es un negocio detrás. Acá hay gente que ocupó sobre el arroyo Solís Grande para venir con la moto de agua. Terrenos que deben valer $60.000. Y ahí están, ocupados. Bueno, una de las primeras cosas que me llamó la atención de esta presentación es que se está hablando de ocupaciones ilegales en primera línea costera, sobre un arroyo, por ejemplo, o también hay en la playa. Bueno, mira, te cuento, Diego, estuvimos recorriendo Jauregui Berry. Esta es una situación que se repite a lo largo de varios balnearios de la zona costera, tanto de Canelones como de Maldonado. ¿Por qué fuimos a Jauregui Berry? Porque de allí muchos vecinos nos contactaron porque es un modus operandi que se utiliza ya desde hace un tiempo y en realidad pudimos constatar nosotros, ¿no?, lo que realmente es, como vos decías, no, y lo decía Rafael Muñiz, que es integrante de la Comisión Fomento. No se trata de ocupaciones de personas que ponen, como en otros lugares, una vivienda para poder vivir, sino que por lo general
Es una casa de veraneo. Es una casa de veraneo que en algunos casos pudimos observar que hay contenedores con aire acondicionado, muy ya acondicionados como casa de veraneo, en otros ya construcciones que se hicieron sobre la primera, digamos, faja costera, tanto sobre el arroyo, ¿no?, como sobre, bueno, ahí el Río de la Plata todavía es, poquito antes de que comience lo que se considera Océano Atlántico. Ahora, recién lo nombrabas a Rafael Muniz de la Liga de Fomento de Jauregui Berri, que dijo que, si bien en algunos balnearios de hace mucho más tiempo, pero este tipo de ocupaciones ilegales son un fenómeno más bien como de ahora, es como reciente. Exacto, es un fenómeno reciente y vamos a ir viendo a lo largo que yo te hablaba de 2 bibliotecas, porque ellos hablan ahí de que se venden derechos posesorios y vamos a ir viendo cómo es esta modalidad, que incluso hay inmobiliarias involucradas, empresarios que tienen hasta 60 terrenos a la venta. Apa. 60, sí, no estamos hablando de 1, 2 o 3 ocupas, sino que hay una gran parte de la franja costera Jauregui Berri que está ocupada de forma ilegal. Incluso ahí hablábamos que Jauregui Berri, ¿te acordás que se destacó en su momento por tener la primera escuela sustentable de Uruguay? ¿Tá? Que fue noticia, de Uruguay y de América Latina, que fue noticia a nivel internacional. Bueno, terrenos que estaban al costado de la escuela, que iban o que pidieron ser donados a primaria para que se desarrollaran. Porque ha crecido mucho la matrícula de la escuela. Exacto. O sea, tienen muchos más niños que cuando empezaron. Exacto, casi se triplicó la matrícula. A la pucha. Y bueno, pero para comenzar, como inicio tienen las cosas, vamos a ver lo primero que nos decías de esta denuncia, y allí habló de que hay hasta inmobiliarias involucradas en la maniobra. Compartimos las palabras de Rafael Muniz de la Liga de Fomento de Jauregui Berri. Nosotros, como vecinos acá, nos llama mucho la atención de que haya tanta venta ilegal de terreno, que es lo que más poco rompe los ojos, porque hay inmobiliarias particulares que hacen dinero a costa de terrenos que están en el balneario, incluso hasta terrenos públicos. Hemos actuado como vecinos denunciando presuntas usurpaciones. A veces con suerte cuando son terrenos públicos, con muy poca suerte cuando son terrenos privados, y vemos muy poca respuesta de parte de todas las autoridades. Eduardo, vamos a empezar a charlar con la gente. Recuerden que ustedes nos pueden escribir en nuestro chat en vivo de YouTube, vamos a estar leyéndolos obviamente. A ver, un dato interesante, sí, cuando él hablaba allí, Rafael, sobre terrenos públicos, bueno, lo pudimos ver nosotros, 3 plazas públicas fueron cercadas, ¿no? Vamos a acercar una plaza. Fueron cercadas, incluso uno de ellas se llama Daniel Biglietti, fue de una de las que lograron recuperar y pusieron algunos juegos infantiles, habían sido cercadas para ser ocupados justamente por estos verañantes que van y que hacen uso de lo que llaman, y vamos a ver más adelante también, el derecho posesorio, ¿no? A ver, la gente en la casa puede entender lo que es una ocupación de una casa vacía, te metés, ocupás, lo que sea. Pero ¿cómo se ocupa un terreno ilegal? ¿Cómo haces? Bueno, hablabas de cercar, ¿cómo sería? Bueno, lo primero que hacen es averiguan qué padrones deben contribución inmobiliaria de muchos años, se hacen esas averiguaciones, se detectan cuáles son los terrenos. ¿Eso lo puede hacer cualquiera? Con el número de padrón lo puedes hacer. Si averiguas el número de padrón y averiguas, bueno, tal padrón y tal padrón deben tanto de contribución inmobiliaria, quiere decir que los dueños no están o no existen. Bien. Y van, cercan ese terreno. Y Con un alambrado alrededor, ¿está? Sí, vimos varios terrenos cercados incluso empalizadas o alambrados. Y ya ahí comienza lo que es el proceso, proceso de ocupación ilegal que muchas veces termina en venta. Ahora, ¿y ellos están seguros que no son gente que necesita ese terreno para vivir, por ejemplo? No, porque está comprobado, ellos han visto que muchas de las personas incluso se han construido casas lujosas y llevan, lo que nos decía en el avance, hasta motos de agua, ¿no? Vamos a ver qué nos decía sobre esto Rafael Muniz. Sí, aparece gente cualquier día con unos postes, un alambre, cercan un terreno y a las
semana tenemos un contenedor encima del terreno, o una vivienda precaria que después se transforma en una gran vivienda. Hay casos muy cercanos a la costa, a la playa, incluso en zonas zonificadas por parte de la Intendencia, donde no se podría construir, donde no se podría innovar. E igualmente así, llamando a la propia Intendencia, llamando a las autoridades, no hay respuesta, y vemos que el que ocupó ahí no es que necesitaba un lugar de vivienda donde poder meterse, sino que aparece la 4x4 y la moto de agua. Entonces hay como una complicidad de muchas autoridades al respecto. Tanto se hace denuncia a la policía, después va a fiscalía y no pasa absolutamente nada. Y la Intendencia sigue creando, ahora últimamente se creó una unidad de control y respuesta para la ocupación de terrenos privados y públicos. Y hace pocos días denunciamos y llamamos a esa unidad y lo único que pasa es un gasto de nafta de Canelones hasta acá porque no hay resultado positivo. Ahora, la verdad que a mí lo que más me hace ruido es que esto no tenga consecuencias. O sea, ¿cómo se hace para hacer esto? Decir, averiguar, bueno, este padrón de plata, me compro palos y alambre, lo rodeo, digo, ahora es mío. ¿Y cómo hago para no tener una consecuencia? Lo que hacen es, por lo general, averiguan esa deuda de contribución. Hay participación de un escribano que le viene a certificar con 3 testigos lo que ellos llaman el derecho posesorio. O sea, el escribano te certifica que hace un año vos estás habitando ese lugar, lo que según ellos es mentira. Ya, pero ahí está hablando de que en una semana ya tenían un contenedor o claro, tenían un... exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Para decir que tienen el derecho posesorio sobre ese bien, presentan un acta a un escribano diciendo que hace un año que están ocupando ese predio, presentan 3 testigos, obviamente que según ellos es todo falso eso, y entonces se le da el derecho posesorio. Ellos averiguan, por ejemplo, que tal terreno tiene 1,5 millones de deuda de contribución inmobiliaria. Sí. Y lo que hacen, y ahí es la parte que involucra a la Intendencia, esas personas hacen un convenio de pago de la deuda de la contribución, pero dicen ellos que pagan 4 o 5 cuotas y después no pagan más, ¿no? O sea, como que la maniobra implicaría no solo ocupar el terreno, sino hacer también un convenio con la Intendencia de Canelones, que acepta ese convenio porque hay una certificación de un escribano que dice, a ver, Diego González hace un año que está ocupando este terreno y tiene 3 testigos, tal y tal, cuando en realidad no es así. Pero se acepta eso. Ahora, lo poquito que me contaste hay como 5 o 6 fallas ya en los controles que son increíbles. Pero vamos a ver qué nos decía esto Rafael Muniz de la Liga de Fomento de Jauregui Berri. Presentan un documento de los que ocuparon de que están allí hace un año y 3 testigos que no se sabe de dónde lo sacan, que dicen que sí, que hace un año que esa persona está ahí y la Intendencia cobra la contribución de ese padrón. Entonces con eso ya genera el que ocupa un cierto derecho que es inamovible después. Con un escribano hacen la averiguación pertinente de la situación del terreno, ahí logran cierta información, si hace tantos años que no hay movimiento en el terreno, no hay propietario presente, logran hacer un convenio con la Intendencia por la deuda y ya le llaman a eso derecho posesorio, hasta las propias autoridades policiales nos dicen, no, tiene derecho posesorio. Cuando los vecinos sabemos que en realidad vino hace un rato al terreno, no cumple con lo que la ley marca, que tiene que haber estado viviendo un año en el lugar de forma pacífica, ininterrumpida, con ánimo de dueño, todo lo que dice la ley, esas cosas no se cumplen y nadie las investiga tampoco. Bien, Eduardo, vamos a hablar de plata, porque yo quiero rescatar que por lo menos, bueno, averiguan cuánto vale la deuda. Vaya, bueno, debo 1,5 millones de pesos. Hacen un convenio, 48 cuotas, se preocupan por pagar esa contribución. O sea, ¿cuánto se estarían ahorrando en lugar de comprar el terreno de forma legal, como hace todo el mundo, de hacer esta maniobra? Bueno, mirá, en promedio un terreno en Jauregui Berri puede estar en el entorno de los 40 a 45 mil dólares, no sobre la línea del arroyo, sobre la línea de costa. Esos terrenos sí son más caros y salen unos 60 mil dólares. Bien. Con esta maniobra, ahí vamos viendo la información, con esta maniobra
con el terreno con derechos posesorios, por así Sí. decirlo de alguna manera, y lo terminan comprando $9.000, porque o pagan algunas cuotas de la contribución inmobiliaria o esa persona que tiene el derecho posesorio lo vende posteriormente y lo vende en $9.000 a un X que llega Negocio. y, claro, y sigue, pues esa persona que compra sigue pagando la contribución inmobiliaria. Es lo único que, además de los $9.000, paga la contribución anualmente. Pero te estás ahorrando de pique como $30.000. Exactamente. Bueno, ellos hablaban de que se pagan un 25%, o sea, que esta maniobra permite evitar el pago del 75% del valor, además de ocupar terrenos de forma ilegal, terrenos que son privados. Es verdad que Jaureguerri, si mal no recuerdo, tiene más de 1.000 terrenos, de los cuales están un gran arenal, muchos de los terrenos, digamos, están en zonas inundables, ¿no? Porque se inunda cuando hay mucha lluvia o cuando se produce un desborde del arroyo. Pero bueno, incluso muchos de esos terrenos hay anécdotas que ha pasado que han ido a reclamar terrenos que están bajo el agua. Y ya, no, perdón, no era. Claro. ¿Qué iba a poner un claro? Era otro. No, o sea, Ahora, los cuentos que nos hacían los vecinos eran realmente increíbles, insólitos, y pudimos comprobar, porque estuvimos allí una buena parte de la jornada trabajando, de muchas de esas ocupaciones ilegales, ¿no? Ahora, uno podía pensar, bueno, si se le ocurrió a uno, hay un avivado que lo está haciendo, pero vamos a escuchar lo que nos dice Rafael Muniz, porque según él son organizaciones que están dedicándose a esta venta ilegal de terrenos. Lo hemos visto, lo hemos denunciado, gente que está colocando postes de hormigón en los terrenos que se ve que averiguan que pueden hacerlo, que no tienen propietario presente al día de hoy. Y bueno, y ahí aparece el poste de luz, también el contador, o sea que la UTE también promueve o es cómplice de alguna manera. No estoy hablando de ahora, hablo de muchos años de esta parte. Varias autoridades han pasado. Y bueno, los vecinos llaman a todos lados, llaman a la policía, al municipio, al alcalde, a esta unidad de contralor de la intendencia y bueno, y se hace la denuncia que va a fiscalía y ahí queda. La única respuesta positiva que hemos tenido y de forma muy rápida cuando se han ocupado plazas públicas. Yo recuerdo 3 lugares públicos que fueron ocupados, que se hizo la denuncia y ahí fiscalía ordena enseguida que se desalambre el lugar. Una fue la plaza Daniel Biglietti, que logramos recuperar y logramos con los vecinos hacer una placita, pero ya estaba alambrada y con los pozos para poner unos postes de hormigón y colocar un contenedor. Eduardo, en el arranque me contaste sobre la Escuela Sustentable de Jaureguerri y también una situación particular que se dio cuando gente de la escuela solicitó, debido a que se agrandó, se triplicó su matrícula, algunos terrenos que eran de la Intendencia, que le habían pedido como para poder agrandar la escuela. Exacto. La escuela está, quizá algunos puedan visibilizarla cuando van por la interbalnearia, a mano derecha, en Jaureguerri, se ve un poco desde la ruta, y en la parte de atrás de la escuela hay una calle, y del otro lado de la calle hay varios terrenos que son terrenos privados, pero que hace años que están abandonados. Entonces, a los vecinos de Jaureguerri, como la escuela tuvo un gran crecimiento en la matrícula, hoy tiene casi 140 niños y había comenzado con 30 y pocos niños, como decíamos, es la primera escuela sustentable de América Latina. Mucha gente incluso ha acompañado el proceso de esta escuela allí. Bueno, a los vecinos se les ocurrió, y estos terrenos que están acá, ¿por qué no se los pedimos su donación a la Intendencia? No son de la Intendencia, son privados, pero para que se los done a primaria para hacer o una cancha de fútbol, o una cancha de básquetbol, o una zona de área recreativa. ¿Qué fue lo que se encontraron cuando fueron a comenzar con este proceso? Que los terrenos fueron cercados de forma ilegal, y están cercados, lo vimos, lo pudimos confirmar, incluso algunos ya tienen construcciones encima. De todas maneras, Rafael nos contaba que ellos van a insistir con que esos terrenos pasen a la órbita de primaria para poder extender, digamos, no el edificio de la escuela, sino áreas recreativas para los niños que concurren a la escuela. Lo escuchamos a Rafael Muniz.
creció muchísimo la matrícula, de un año para el otro se duplicó o más la población escolar. Y los vecinos organizados en la Liga de Fomento vemos que no tiene capacidad de ampliación. Entonces se nos ocurrió hacer una gestión ante la Intendencia con unos terrenos que están cruzando la calle de la escuela para que esos terrenos pasen a ANEP para futuras canchas de deporte o salones o lo que la comunidad escolar necesite. Y vimos que, bueno, apareció un alambre, un poste enseguida. Se llamó a la Intendencia, se hizo la denuncia, vino el propio director general de ese entonces, Luis Garrido, a inspeccionar el lugar con otra gente. La ocupación se paralizó en ese momento, pero al año otra vez aparecieron contenedores en parte de esos terrenos y bueno, motoniveladoras, no, retroexcavadoras nivelando y afectando también el ambiente, ¿no? La duna. Eduardo, ¿y hace cuánto tiempo que se viene dando esto en Jorge Berry? Por lo menos, ¿qué es lo que dicen los vecinos? Bueno, estuvimos hablando también con otro vecino de la zona. En realidad nos juntamos con muchos de ellos. Algunos no quisieron aparecer en cámara, incluso por temor a represalias, porque una de las vecinas nos contaba que ¿qué pasa? Pasan varias situaciones. Entre ellas, por ejemplo, los terrenos muchas veces los rellenan porque están en bajos. Sí. Y esos terrenos, al rellenarse, quedan por encima de otros terrenos que están más abajo, pero que ya tienen construcciones legales. Y muchas veces cuando llueve, el agua va para tu casa. Va para tu casa y termina inundando a los vecinos que son habitantes legales, por decirle de alguna forma, de Jorge Berry. Y en algunos casos, el exalcalde de La Floresta, Ramuspe, que ¿te acordás que estuvo involucrado en otras denuncias? Habría propiciado, según los vecinos, estas ocupaciones ilegales en Jorge Berry. Pero estuvimos hablando con Jorge Acevedo, otro vecino, que él nos dijo que ya hace como 6 o 7 años que empezaron a notar como una modus operandi de esta práctica de ocupación ilegal con derechos posesorios y además venta de los terrenos. Vamos a ver qué nos decía Jorge Acevedo, vecino de Jorge Berry. Yo te diría que es un desastre, porque acá hay gente que ha montado verdaderas operaciones inmobiliarias en terrenos ocupados y todas las autoridades han mirado para el costado. Yo puedo aceptar, por ejemplo, hay una persona que dicen los vecinos que tiene más de 60 ocupaciones, que las vende en internet, y directores de la Intendencia nos han manifestado que sí, que lo están investigando. Y yo te acepto que me digas que lo investigás 1 año, 2 años, 3 años, pero 7 u 8 años investigando y que el tipo siga ocupando terreno. Ahora, me quedé con algo que dijo Jorge, que vamos a ver si lo podemos aclarar. Él dijo que los vende por internet. Yo imaginaba que era una operación un poco más, un entramado que tenía más que ver con contactos, con cosas. No. Pero vos me decís que lo vende que onda en Mercado Libre. En Mercado Libre y en Marketplace de Facebook, exacto. Nos mostraron incluso las capturas de pantalla donde... ¿Pero cómo vas a vender un terreno? No, pero aparte dice, se ofrece terreno en Jorge Berry con derecho posesorio. Así. Bien, directo. Sí, y también en las imágenes recorriendo el balneario, algunos de estos terrenos que observamos tenían un cartel con un número, obviamente que no decía inmobiliaria, pero con un número de celular, que ese número se repetía a lo largo de muchos terrenos. No era que había uno con un número diferente y así. No, varios de los terrenos ocupados de forma ilegal tenían el mismo teléfono celular. Te hablo de, por lo menos vimos ese teléfono en 10 o 12 terrenos. Y además, sí, nos mostraron, mirá, ¿querés comprarte un terreno acá? Marketplace de Facebook o Mercado Libre. Es bravo Marketplace igual. Sí. Comprar en Marketplace un terreno y pagar $9.000 es como... O $9.000 cuando ese terreno puede valer 40 o $60.000. Pero sí, de esta manera, como decíamos, se ahorran entre 30 o $50.000 dependiendo de la ubicación del terreno allí en Jorge Berry. Y es precioso Jorge Berry. Aparte, vamos a ver qué nos decía Jorge Acevedo de esto. Podés entrar en Facebook, podés entrar en Mercado Libre. Además, vendo ocupación, vendo derecho posesorio.
Y vas a hablar y te dicen, y bueno, y paga la contribución. No, la contribución no te preocupes, después vas a la alcaldía y haces un convenio. ¿Y por qué pensás que hay gente que se arriesga a comprar ese derecho posesorio, ¿no?, si no hay ningún papel de respaldo detrás? Se arriesgan por un lado porque hoy, por 7, 8, 10 o 12 mil dólares no te compras un terreno en ningún balneario que tenga los papeles en regla. Y segundo, porque saben que las autoridades miran para el costado. Como te dijo Rafael, fue el hoy presidente de la República, fue siendo intendente de Canelones, que habló de ocupaciones VIP. Y todos los vecinos acá coincidimos en que una persona de trabajo que no tiene dónde vivir, que ocupa un terreno, se empieza a hacer una casa, se instala, está todo bien. Ahora, si vos venís, ocupás una duna, como hay varios casos, que ocupan dunas, se hacen casas importantes sobre la costa y vienen nada más que en verano o vienen los fines de semana, eso no es por necesidad, eso es para tener una casa de veraneo con vista al mar. ¿Sabes que no me aguanté? ¿Y? ¿Encontraste? Abrí Marketplace. ¿Y? Puse, lo pueden probar a hacer en su casa, le puse terreno Jauregui Ver. ¿Y te salió cuánto? Y me salió $9.500. Dije, mira, lindo. Lindo, a ver. 600 metros cuadrados. Bien. Te va a pagar Bien, una ¿no? buena casa. Lindo. Con un... y me dice, está agrimensado, está cercado, pronto para construir, derechos posesorios. Te dije, derechos posesorios. $9.500 precio total. Acá mirá qué precioso ahí con todos los árboles, no sé si lo ven, lo pueden buscar ahí. Mirá qué lindo está. Terreno en Jauregui ahí, Marketplace, ¿no? Marketplace. Y después dice, hay un celular, que no lo vamos a dar, 092 138, más. Contesto solo WhatsApp. No lo llame, es solo WhatsApp. Una chica la vendedora. Mirá. Que se unió a Facebook en 2010. No aporta nada de esto, pero lo decía. O sea que los vecinos, esto es un ejercicio en vivo de Diego. Sí, o sea, pueden ir, hay más. ¿Hay más? ¿Hay otros? Hay lindo. No sé si los venderá ella también. ¿Todos con derechos posesorios? Sí. ¿Viste? Esta modalidad, entonces, bueno, que los vecinos tienen toda la razón, les asiste porque son terrenos que son privados, que terminan siendo ocupados. Se averigua, o sea, el modus operandi es averiguar con el número de padrón del terreno cuál debe 20 o 30 años de contribución inmobiliaria y van ahí a la Floresta, a la alcaldía de la Floresta, dicen, yo hace un año que estoy ocupando este terreno, está cercado, presento un papel de un escribano y 3 testigos que dicen que fulano vivía ahí hace un año y bueno, tienen el derecho de venderlo. Ahí encontré uno lindo, ya me estoy interesado en esto. Encontré uno lindo. No fomentemos la ilegalidad. 660 metros cuadrados, más grande que el otro. ¿Sobre el arroyo o no? 25.000 pesos. ¿25.000 pesos? Sí. No. Con derecho sucesorio, con todo, completo, ¿eh? ¿Derecho sucesorio o posesorio? Posesorio, perdón. Cuenta con servicios cerca, autoservice y farmacia. Tienen ahí pueden entrar y ver de lo que estábamos hablando. Y es real, y seguramente en la otra aplicación, el Mercado Libre, hay alguno también, ¿eh? Exacto, pero esta no es la única situación que se produce a lo largo de la costa porque hay otros balnearios también de Canelones que ocurre esto. Y también está pasando esto en la zona, en tierras en Piriápolis, aunque en este caso es mucho más grave, y podemos ir viendo el mapa ahí en la zona donde que está delimitado por la ruta 73. En un lado al este están los viñedos del Cerro del Toro, de otro lado está al oeste Pueblo Obrero y al sur barrios residenciales Country y La Falda. Ahí lo que pasa que se ha fraccionado en chacra de 5 hectáreas y hay una persona que reside en una vivienda que, a ver, explota. Todos esos terrenos se han vendido de forma privada, pero hay una persona que se cree dueña de los terrenos y que va con camiones, con retroexcavadoras, corta los montes nativos, corta los árboles, también realiza diversas actividades agrícolas en esos predios y se han realizado diversas denuncias. Los vecinos nos han comentado que han realizado diversas denuncias tanto en la Intendencia de Maldonado como en la Fiscalía y no han tenido eco, no han tenido suerte. Hay una usurpación sistemática, hay daño calificado, incluso en algún momento esta persona que corta la leña y que la vende o que
pone sus animales en esos terrenos privados, ha llegado a prender fuego los Tranqui. montes. Sí, sí. No, bien. Entonces, asustando a los vecinos que quieren instalarse de forma pacífica en la zona. Les recordamos que en el último bloque se viene Javier Máximo Boñi y Maxi Pérez, y en el bloque que viene vamos a recibir al senador Gustavo González y recordarle a ustedes que la Academia de Fútbol Infantil más grande del Uruguay va por su 4ª temporada y abrió una nueva sede, Eduardo, no sé si sabías. La Academia Anual de la Fundación Real Madrid comenzó una nueva temporada en el Estadio Charrúa, en la zona de Carrasco, y este año suma una nueva sede en el Prado, en la otra punta de Montevideo, en el estadio del Nasasi. El estadio Bellavista, hermoso Sí, señor. estadio. Entrenamiento todo el año, competencia los fines de semana, entrenamiento específico de arqueros con entrenadores profesionales, varios de ellos de la selección uruguaya. En abril viajan a Madrid a jugar un mundial, en la Ciudad Deportiva de Real Madrid. En septiembre van a jugar una Copa Libertadores en Brasil, tienen más viajes que nosotros. Sí, sí, sí. También hay viajes al interior del país, una experiencia real para niños y niñas de 4 a 17 años. Esto incluye la indumentaria completa y la posibilidad de formar parte del club más grande del mundo. Las inscripciones- Hablando de indumentaria, Sí. dentro de poco vamos a sortear igual que el año pasado. ¿Vamos a regalar pilcha? Vamos a regalar pizza. Y a nosotros sí, sí. nos mandan- No nos entra. Che, inscripciones y consultas 091-775-725 o en el Instagram @futbolprogramuruguay. Vamos a la primera pausa de este Sin Piedad de miércoles y ya volvemos.